Seguimos en el programa al sur de la frontera y Guatemala figura entre los primeros países con mayor número de ingresos de remesas cuyas divisas son invertidas en sectores específicos como la construcción, la educación y alimentos, entre otros. Vamos a conectarnos con Karen Juárez, que tiene el punto de vista de un experto y nos explica a través de esta nota. Gracias, buenas noches. Efectivamente, Guatemala es uno de los países a nivel latinoamericano con mayor número de remesas, es decir, de estas que se reciben al año. Pero para ampliar un poco más este panorama y conocer detalles en relación a esto, me encuentro con el experto en economía, Freddy Gómez, que nos va a comentar. Freddy, gracias por atendernos. Cuéntenos cuál es este impacto en el tema económico, específicamente en la economía guatemalteca, con las remesas que se reciben y también las divisas. Bueno, pues efectivamente Guatemala tiene una dinámica muy importante en remesas. Estamos catalogados 14 a nivel mundial en receptores y per cápita en segundo lugar. Los impactos pues definitivamente ocurren en los ingresos de los hogares, el ingreso disponible aumenta y derivado de ello pues se afectan algunos rubros económicos como el consumo y la inversión. Cabe notar que se espera quizá que este año cierre con unos 18.200 millones de dólares y ello va a implicar, para darle una idea a las personas, que va a ser más grande que todo el presupuesto nacional que se usa para, digamos, los bienes económicos sociales. Entonces es muy importante. Por supuesto, este número refleja el desarrollo. Hay algunas regiones específicamente en donde se puede observar que se reciben más remesas y que pues se puede ver en las construcciones también de estos lugares. ¿Cuáles serían esas regiones? Definitivamente la región de Occidente, encabezada por Huehuetenango, sería el departamento con mayor impacto en términos de recepción. Ahora debe especificarse que el impacto se mide, por ejemplo, si se destinan estos recursos al consumo o a la inversión. Específicamente, las personas, dependiendo de su nivel de ingreso, primero van por las necesidades básicas a satisfacerlas, ¿verdad? Generalmente alimentos. Más o menos, en términos del país, 40%, 45% se va a alimentos. Sin embargo, ya hemos pasado la mitad y más del 50% se va a inversión, efectivamente viviendas, y ahora estamos entrando a una nueva etapa donde se financian proyectos. Entonces es otro nivel más en la economía, que ya las remesas están constituyendo capital para la inversión. ¿La educación también podría entrar dentro de estos sectores de inversión que se utilizan con las remesas? Efectivamente, buena parte va a educación, salud. Dependiendo de las necesidades, como sabemos, muchas personas migrantes, lo primero que hacen, muchos creen que es cubrir los alimentos, pero primero tienen que pagar lo que implica la migración, ¿verdad? Generalmente se hace un endeudamiento, se satisface ese compromiso y luego se va. Lo primero son alimentos en esos grupos, pero ya los que ya han suplido esas necesidades, pues se van a educación. Y ahí se dinamiza. Hay que ver que en el caso de Guatemala, ya el valor agregado, es decir, el valor de la educación, ya se está posicionando fuertemente el sector privado. Ya no son los años de hace 20, 30, 40 años donde el sector público ocupaba un gran espacio. Ahora ya el sector privado cada vez se dinamiza más o tiene más ofertas, pero sabemos que también hay aspectos por mejorar en ambos sectores y de los cuales las remesas pues constituyen un soporte financiero para también colaborar en la educación. De acuerdo con las estadísticas, sabemos que, por ejemplo, de un núcleo familiar es papá que viaja hacia el extranjero y envía esta remesa. Sin embargo, pues también hemos visto que las mamás viajan. En este caso, ¿quiénes son los que cobran las remesas acá en Guatemala? Bueno, hay un patrón histórico, como muy bien lo ha mencionado, que es el hombre quien migra o migraba fuertemente. Esto ha cambiado en los últimos años. Y ya se mira este fenómeno como de movilidad humana, ¿verdad? Es decir, por causas, a veces por desastres naturales, a veces por condiciones, los precios han aumentado mucho en el área rural de los alimentos y se ha encontrado que migran ya familias, incluyendo, como tuvimos una crisis hace poco, de niñas y niños migrando solos. Entonces, dependiendo de esa combinación, si ya no está la familia acá, pues el flujo baja, pero lo recibe alguien más de la familia.
pero generalmente sigue siendo hombre quien migra y mujer quien recibe. Esto se conjuga en cómo funciona el sistema, ¿verdad? En el sistema pues ahora tenemos instituciones bancarias que brindan los servicios, también están las remesadoras que son como el intermediario, por decirlo allá puesto allá, pero también se ha ido dinamizando. Entonces ahora pues por suerte el desarrollo del sector financiero ha permitido que se tenga un mayor acceso y un cobro más rápido, por decirlo, pero dada la dinámica que hay todavía hay mucho por explorar. ¿Cuál es el efecto que podría causar la recepción de esas remesas en la economía guatemalteca a largo plazo? Ok, es oportuno diferenciar el efecto económico que es más allá del financiero, del dinero. Podemos hablar de efectos positivos y negativos. Para un hogar, un efecto positivo desde luego es el aumento de su ingreso. Sin embargo, hay costos sociales. Por ejemplo, hay riesgos que se corren porque las familias no están integradas. Hay estudios que han mostrado que las personas se deprimen porque no está la mamá, el papá o faltan algo en los niños, entonces las familias incurren en gastos. Tradicionalmente siempre los hogares integrados han sido los madre y padre quienes apoyan a la educación, se quedan sin, entonces puede haber deserción escolar. Entonces, las remesas es un gran activo financiero, pero también hay aspectos negativos de cómo se afecta la movilidad humana a las familias. Entonces las familias tienen que compensar los efectos negativos, positivos, viendo cómo los positivos los hacen más chiquitos y aprovechan más, poner en la balanza justamente para que salgan ganando. Eso ocurre a nivel de los hogares. Por aparte también ocurren aspectos a niveles nacionales. Por ejemplo, un aumento de ingresos muy alto para el país. Todos piensan que bueno que está viniendo dinero, pero también pasa que el tipo de cambio, hay abundancia de dólares, digamos así, entonces podría apreciarse. Entonces esos son factores más económicos grandes. Sin embargo, como lo mencionaba anteriormente, el impacto ahora está viendo cómo se aprovechan estos recursos. Hay experiencias en el mundo donde los ingresos se han aprovechado para crear bienes públicos a nivel comunitario. Por ejemplo, tenemos ya experiencias en algunos países de Sudamérica donde se han creado cooperativas para generar inversión. También hay bancos en otros lugares y muy interesante, hay comunidades autoorganizadas que dicen nos falta un puente. Bueno, hacemos como la cooperacha, como decimos nosotros, y se crean, ¿verdad? Entonces, hay beneficios extra que se pueden ir creando dependiendo cómo se autoorganicen. Y estos flujos de ingresos, lo que se ha visto que han venido aumento en los últimos 10 años, han crecido sustancialmente, pero también todo tiene su límite. Algún día empezarán a bajar y hay que aprovecharse al máximo. Generalmente hay oportunidades por sectores puramente privados, por ejemplo, intermediándose en la venta de emprendimientos, etcétera, pero también hay un rol público de no solo apoyar, ver las remesas como activos, sino también ver cómo se aprovechan en el beneficio de la comunidad. Estos recursos, por supuesto. Muchísimas gracias, Freddy, por el espacio y sobre todo por la valiosa información que nos ha compartido, este amplio panorama en cuanto al tema de las remesas, porque no es solo que papá o mamá envían el dinero a Guatemala y bueno, son 7,000 quetzales mensuales, quizás si llegaran a enviar $1,000, pero sobre todo la importancia de la inversión, cómo se utiliza y sobre todo cómo se aprovecha para el desarrollo de las familias, en este caso el hogar, y también para el desarrollo del país.